la organización CESO. Bueno, Alejo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eduardo Sayago te saluda. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bueno, se dieron a conocer los datos del INDEC y bueno, a veces uno piensa, ¿no? Recién lo esbozaba así en voz alta. A veces parece que los números que están dando es como que no coinciden con lo que yo gasto en el supermercado, ¿no? Sí, sí, viste, siempre termina ocurriendo un poco que uno a veces no suele ver reflejado en los números de INDEC los consumos que uno tiene, la variación de los precios de los consumos que uno tiene. Esto es bastante normal, no ocurre solo en esta gestión, ha ocurrido en gestiones anteriores. Esto se explica un poco, por lo menos asumiendo la fiabilidad en el Instituto Público de Estadísticas Nacionales, digamos, porque los distintos bienes y servicios que se miden a la hora de presentar la inflación tienen distintas, lo que se llama ponderaciones, es decir, se le otorga distinta importancia a la hora del número final de inflación, que es del 2,7%. Sí. Entonces vos, por ejemplo, podés tener algunos elementos de la canasta, como puede ser la carne, que tuvo un fuerte aumento, pero después, y que representa una gran proporción en tu canasta de consumo, pero no quizás tanto en la de INDEC y es tirado para abajo por otros elementos. Entonces, un poco por ahí uno puede explicar esa diversidad entre lo que uno ve y lo que refleja después el INDEC. Claro, exactamente, sí, y a veces parece como que nada coincide, ¿no? Porque uno ve los datos de la inflación y para quienes pagan, por ejemplo, ¿no? Digo, uno de los tantos ejemplos que se pueden dar, para el que paga una salud privada, digamos, y los aumentos que tiene no tienen nada que ver con la inflación que tenemos, digamos, ¿no? Así que hay cosas que se van muchísimo más allá y a veces no sabemos ni siquiera a qué responden, ¿no? Sí, también hay que tener en cuenta que estas son canastas que tienen en cuenta proporciones de los gastos incluidas adentro que están fijas desde hace ya varios años, con lo cual es necesaria una actualización más periódica porque si no ocurren estos desfasajes en los cuales, por ejemplo, está mucho menos, se le da mucha menos importancia de la que hoy en realidad tiene a todo lo que es telecomunicaciones, que hoy representa un gasto cada vez más importante y cada Terrible. vez un consumo más importante. Sí, sí. Y con un servicio tan malo encima, ¿no? Sí, eso ni hablar. Pero bueno, para volver un poco a lo que vos me preguntabas inicialmente, los números siguen de alguna manera estables más allá de la percepción de cada uno en un nivel alto, es decir, todavía no se pudo perforar una inercia que nosotros desde el CESO mantenemos que salvo que se ataquen otros componentes de la inflación, va a ser difícil que se baje de este nivel. Y no solo eso, sino que si uno se pone a mirar un poco por adentro del número de inflación, Sí. digamos, el aumento de los precios fue del 2,7%. Ahora, si vos mirás los componentes que están adentro, lo que es la inflación núcleo, que es el fundamento de la inflación, dio bastante por encima de eso, dio 3,2%. Con lo cual, esto es un poco el dato que quizás no es tan positivo para todos los argentinos y para el gobierno nacional. Claro, se acerca más a lo de Cava, digamos, ¿no? Lo que vos me señalás. Exactamente. Y además hay otros componentes que quizás también están bastante por encima, como por ejemplo los bienes y servicios que sí de alguna manera controla los precios directamente el gobierno, que son los regulados, que también aumentaron por encima, aumentaron al 3,4%. Los que Ujú. estuvieron muy por debajo fueron los bienes, es decir, los que tiraron el número para abajo son los bienes que aumentaron 1,9%. Sí, ahora ustedes desde CESO hicieron un estudio que tiene que ver con el volumen de venta de las grandes superficies, de los hipermercados. Sí, ese informe nosotros lo realizamos mensualmente en base a estadísticas oficiales. Básicamente, lo que podemos ver es que no hay una disminución en la caída, para decirlo específicamente, o por lo menos lo que fue los datos que llegan hasta octubre, todavía no han salido los de noviembre y diciembre, la caída interanual de las ventas en supermercados fue de un 30%. Estos supermercados en Santa Fe, te estoy Sí. diciendo, pero bueno, es una especie de relevamiento de lo que puede estar ocurriendo también a nivel nacional. Es una caída bastante pronunciada, también teniendo en cuenta, por ejemplo, lo podemos comparar con lo que fue la caída en la pandemia, ¿no? Así Claro. que, y esto se explica un poco por lo que es, o mejor dicho, se explica casi totalmente por lo que es la depresión
generalizada de la economía, dada la disminución y la baja de los salarios en términos reales. Claro, sí, sí. Bueno, uno igual no sé si esto marca algo, pero uno va al hipermercado y está vacío, ¿no? No sé si digo, eso tiene que ver con los porcentajes de caída de ventas, pero imagino que sí, obviamente, porque la gente deja de ir, deja de hacer la compra del mes, compra ya para lo diario o para lo semanal. Digo, me parece que ha cambiado un poco la forma de compra y del consumo de las personas, ¿no? Con respecto a todo este ajuste, mucha gente que se ha quedado sin trabajo, no le han aumentado las paritarias, entonces tiene que disponer de un gasto un poco más ajustado, digamos, ¿no? No, absolutamente. Lo que uno ve en el día a día, lo que puede percibir es lo que después se refleja en estos números, que como vos decís, hay una disminución en el volumen de ventas totales en términos constantes, digamos, descontando lo que es la inflación, porque a veces se complica un poco en Argentina esa medición, dada la alta inflación es difícil ese análisis, pero para decirlo en términos más sencillos, digamos, las ventas totales, los carritos de súper cada vez están más vacíos, eh, tanto si lo mide uno comparando, estos son datos a octubre, si lo mide comparando contra octubre del año anterior, vemos ese 30% de caída y también si vemos en lo que es el acumulado del año, de enero-octubre del año anterior. Y sobre lo que decías vos de las compras diarias, yo te agrego al hecho de que cada vez más se empieza a utilizar la tarjeta de crédito como medio de pago. Sí, totalmente. Gente que antes por ahí compraba con la de débito, viste que ahora se usa mucho el QR, la transferencia. Bueno, mucha gente que ya está, y en algunos casos he visto gente que compra en cuotas, que es lo peor, ¿no? Digo, ir financiando lo que vos necesitás en el día a día para mantener la canasta alimentaria, que no estamos hablando de decir, bueno, me compro ropa, salgo, voy a la peluquería, paso por, no sé, paso por alguna zona de ventas de indumentaria y me compro un par de cosas. No, no, estamos hablando solo de comida, digamos, de que es lo que la gente, si está ajustando ahí, quiere decir que en el resto ya ajustó en todo, digamos. ¿Hola? ¿Me escuchás bien? Ah, ahora sí, perdóname. Justo te había perdido un No, segundo. disculpa, es que yo estoy con mala señal, me parece. Sí, bueno, no sé si No, vos me escuchaste, Alejo, lo que te planteaba, digo, esto de que la gente ya fue recortando, digamos, otras cosas y ahora está recortando hasta en la canasta alimentaria, ¿no? exactamente, lo que nosotros de alguna manera planteamos en nuestros informes, que también paso el chivo para que la gente lo sepa, los pueden encontrar en Sí, nuestra página web, en la página web del CESO, también en nuestro Instagram, es que de alguna manera lo que son los consumos de supermercado, como decís bien vos, es lo último que uno recorta, el consumo más inelástico en términos de que es el más difícil de suplantar por otro. Como decís vos, primero arrancás por los consumos menos de primera necesidad y último, terminás en supermercado y si los supermercados están teniendo esta caída, bueno, es un índice de que algo no está funcionando bien o de que la estabilización que de alguna manera plantea el gobierno como su principal logro, la estabilización de la inflación, ha tenido costos que son bastante altos. claro. Y ustedes, no sé, yo viste, hacer pronóstico en nuestro país es bastante complejo, ¿no? Porque de la noche a la mañana puede pasar cualquier cosa. Pero digo, ustedes tienen, digamos, como como ya están visualizando qué es lo que puede pasar durante este año con respecto bueno, a todas las medidas que se están tomando, cómo puede ser positivo o negativo para la economía de nuestro país. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, mira, nosotros si bien no podemos hacer pronóstico porque todavía de lo que va a pasar, porque todavía hay cosas que no ocurrieron, que pueden ser determinantes, ya sea tanto climáticas como en términos de la confianza de Claro. inversores internacionales que te pueden determinar el futuro de la economía argentina. Eso para empezar, para ponerme un salvaguardas Sí, a lo sí, que voy a decir. totalmente. Pero, digamos, son esquemas los que, como el que está llevando el gobierno de apreciación cambiaria, esto que vemos de, mm, de lo barato que sale comprar algo en Brasil, de lo barato que sale irse a Brasil y de lo caro que está Argentina en dólares, que de alguna manera le están permitiendo al gobierno con esta ancla cambiaria, con este ritmo devaluatorio mucho menor al que es la inflación acumulada desde que arrancó esta gestión. Esta apreciación cambiaria le permite la disminución de la inflación, pero tiene otros atenuantes, ¿no? Dígase, la paralización de la actividad económica, la insustentabilidad de este esquema, básicamente, a menos que puedan obtener divisas, ya sea por, como te decía antes, una mejora exponencial de lo que son las exportaciones primarias, que son las que hoy básicamente puede proveer Argentina,
ya sea en términos del sector agropecuario, pero también de otros nuevos, como están apareciendo, como el sector minero, o bueno, la posibilidad de acceso a crédito internacional de distintos fondos, de distintos organismos internacionales que le permitan este esquema. El problema es que en el momento en el cual empiece de alguna manera a restablecerse la actividad económica que viene bastante golpeada, que como te decía antes, en algunos casos la, la situación de la actividad en general es comparable solamente con niveles de pandemia, es Claro. algo bastante grave en ese sentido, ¿no? Ujú. Y estamos hablando de puestos de trabajo por detrás, para Eh, que no quede solo en números, ¿no? Exactamente. Eh, de alguna manera necesitan esa sustentabilidad externa para mantener este esquema. Ujú. Y eso, bueno, no está dicho todavía. Básicamente esa es la conclusión. Claro, Alejo, y para el vecino común o para nosotros que no entendemos demasiado de economía, decimos, bueno, pero ¿cómo va a haber inflación si prácticamente no se vende nada? Vos ves que los precios en muchos casos se han mantenido y de hecho, de algunos precios que muchos se encargaron de aumentar excesivamente para fines del año pasado, después en los primeros meses de este año empezaron a bajarlos porque al no vender nada empezaron a bajar los precios y parecía que se daba el pronóstico que había hecho el presidente de que los precios iban a bajar. Claro, si no se vende nada, ¿cómo no iban a bajar los precios? Digo, y tampoco habría inflación porque al contrario, en vez de subir bajaban, está todo estancado, digo, se planteó un escenario bastante complicado también, ¿no? Para el movimiento económico nacional. No, es como lo decís vos, no es necesario, digamos, un análisis mucho más, o con una terminología mucho más compleja que esa, porque lo dijiste perfectamente. Así como, sobre todo, este es el relato del gobierno nacional, ¿no? Pero desde un aumento de la emisión que genera inflación, bueno, ¿esto por qué lo dice el gobierno? Porque al poner más dinero en la calle, el aumento de la demanda de la economía no puede abastecerse, con lo cual la única forma de equilibrar eso es aumentando los precios. Y de Claro. la misma manera, digamos, la contrapartida de eso es que la disminución de la demanda que existe desde que llegó este gobierno, de la paralización de la actividad económica, genera la imposibilidad de seguir subiendo esos precios, es decir, la estabilización de la inflación. A costa de lo que veníamos diciendo antes, ¿no? De la pérdida de puestos de trabajo, sobre todo en los grandes centros urbanos, a costa de la paralización de la economía. Y otro componente que yo te quiero sumar a lo que vos decías Sí. de la explicación de la disminución de la inflación es esto que hablábamos antes del ancla cambiaria y el ancla salarial, ¿no? Que no hay que olvidarlo, a costa de, bueno, una apreciación una apreciación del peso que puede a la larga generar el cierre de muchas industrias, porque si Y los sí. productos afuera se consiguen mucho más baratos y los que venden acá adentro algún producto que se pueda suplantar por alguno afuera, van a estar bastante complicados. Claro, imagínate, ahora estaba leyendo que podrían permitir la importación de, por ejemplo, ¿no? Bicicletas, ventiladores, algunos electrodomésticos, que durante muchos años se protegió lo que se ya denomina línea blanca, ¿no? De electrodomésticos que no ingresaran al país para no afectar la industria nacional y hoy, como vos decís, si vas a Paraguay, vas a Brasil o vas a Chile, lo conseguís en Paraguay y en Chile casi a mitad de precio prácticamente de los precios que manejamos acá en Argentina. Obviamente que la industria no va a poder enfrentar esto, ¿no? No va a poder enfrentar esto porque los salarios, en comparación a los salarios de afuera, hoy están muy caros en dólares. Claro. Con lo cual, y recordemos que hoy estamos en una situación en la que hay restricciones cambiarias, ¿no? Hay cepo, porque hay una limitación importante de dólares. Eso es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Vos tenés las reservas netas en negativo, es decir, las reservas, la cantidad de dólares que hoy tiene el Banco Central propios de él están en negativo, con lo cual tiene más deudas que activos. Y las reservas que son las brutas, que también las consigue por deuda, están en un nivel muy bajo. Hoy no existe la posibilidad de la apertura total de importaciones porque no hay dólares con los cuales pagarlas. Claro. Si alguien va al Banco Central o a cualquier entidad a pedir esos dólares, no los va a poder obtener porque no los hay suficientes. El día que se puedan obtener esos dólares, se eliminen las restricciones cambiarias y la apertura externa sea mayor, bueno, ahí sí vamos a ver un verdadero problema en todo lo que tiene que ver con la producción nacional que puede ser suplantada por producción extranjera. Ujú. Bueno, Alejo, ¿querés recordarnos las redes sociales de CESO? Así quienes nos escuchan también pueden ingresar y ver por sí mismos todos los estudios y los trabajos que ustedes realizan. Sí, por supuesto. Bueno, nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Instagram como Ceso Argentina, en Twitter como Ceso, tenemos nuestra página web donde también subimos estos informes, www.ceso.com.ar, así que nada, los invitamos
a que puedan seguirnos. Perfecto. Alejo, te agradecemos muchísimo por tu amabilidad y bueno, te deseamos un buen año y seguramente durante el transcurso de este 2025 te estaremos convocando también para ver cómo sigue marchando la economía. Bueno, muchas gracias, igualmente para ustedes. Un abrazo, nos reencontramos. Bueno, así hablaba con nosotros.